Primeramente voy a empezar con la presentación que es Economía en Colores, con Economía Negra. Eh, Primeramente voy a empezar con la introducción. Mi nombre es Faria Arellano, Milina Trinidad. Primeramente, ¿qué es la economía negra? Es la economía ilegal en el país, tal como lavado de dinero, el narcotráfico, tráfico de drogas, armas estupefacientes, crimen organizado, terrorismo y corrupción, etcétera. Las externalidades que producen ese tipo de actividades causan graves distorsiones en el aparato económico de los países. En este caso hablaremos de uno muy común, que es el lavado del capital o lavado de dinero, mejor más conocido. Es un proceso que se encarga de limpiar el dinero que se obtiene ilícitamente, lo que nos lleva a cómo se produce la economía negra. La economía negra se produce cuando un cierto grupo de personas hacen actividades ilegales como tráfico de drogas, crimen organizado. Crimen organizado es cuando un grupo de personas se organiza para delinquir, etcétera. La economía negra se produce también a raíz de la falta de recursos, o también quienes emocionalmente dicen por por decisiones propias. Primeramente, el lavado de dinero. ¿Cómo se produce el lavado de dinero? Cuando una empresa no factura, no refleja el estado que se supone que esa transacción está siendo realizada, se puede dar por varias causas. La primera, que es la evasión fiscal, es la principal causa de la economía negra, ya que la empresa tiene la responsabilidad y el deber de pagar impuestos por cada transacción que realice. Cuando no ofrece la factura, la actividad de estas está haciéndose a espaldas del Estado y evadiendo su totalidad de impuestos. La segunda es las actividades ilegales, que puede ser la compra y venta de productos ilícitos como armas, drogas, etc. Cuando esto se hace, las empresas evitan reflejar sus cuentas que se realizó este movimiento o transacción para no ser partícipes de un delito. El último es la doble contabilidad, que algunas empresas aplican esta opción para sacar un poco de provecho en beneficio de sus ganancias. Llevan dos contabilidades, la real y la fraudulenta. Una que se presenta al banco, con la que se factura para ser beneficiados con préstamos o créditos. Y la segunda se utiliza para mostrar que no se tienen tantos ingresos ante las oficinas de Estado y poder evadir impuestos o pagar menos impuestos. Primeramente, las empresas obtienen un capital. Los dueños, más o menos, estas empresas se empiezan a dar marcha para poder lavar el dinero y hacer que este dinero sea limpio. La obtención del capital de estas empresas puede obtenerse a través del narcotráfico o el tráfico de armas. El narcotráfico, a su vez, aporta un poco a la economía. Digamos que es la empresa pues fachada para lavar dinero. Aporta a la economía, ya que esta se podría decir que paga algunos impuestos legalmente para que la empresa aparezca legal. También otra consecuencia es la inseguridad, y el tráfico de armas lo que trae es violencia. La economía denominada por intereses y organizaciones criminales en todo el mundo es a lo que llamamos narcotráfico, también, o economía negra. Las consecuencias de esta economía se desarrollan en tres factores. La primera, que es el del sector salud, que es: el Estado pone empeño en detener el narcotráfico y atrapar a quien está detrás de las empresas fantasmas que evaden impuestos. La segunda es el sector social, que el sector social son las muertes por consumo de drogas, la violencia que se vive en las personas que consumen estas drogas, las muertes por el tráfico de estas mismas, secuestros, extorsiones, etcétera. Ahora, en el sector salud hay que señalar que los impuestos de cada país van destinados a asegurar el bienestar de sus habitantes, bien sea el mantenimiento de hospitales, calles, luces públicas, espacios públicos y mucho más. Pero
ya que muchas empresas evaden los impuestos, estos le quitan o le restan dinero al Estado. En el sector económico, también la actividad económica negra hace que la competencia entre las empresas legales sea injusta. Una empresa que evade impuestos, no cumple con sus deberes, no puede competir justamente y legalmente con una empresa que cumple todas las leyes, paga sus impuestos y los beneficios económicos para la empresa que no cumple con las normas serán mucho mayores, así sean ilegales. Ese es uno de los mayores problemas en nuestro sector económico en nuestro país. Ahora, las características de la economía negra. Comúnmente se desarrolla en países subdesarrollados. No es que México sea un país muy desarrollado, pero estamos en eso. Eso sí, México es un país rico en recursos, pero no es un país totalmente desarrollado. Hay bastante pobreza, muchos déficits en el Estado. El gobierno es muy corrupto. Otra cosa es que la economía negra no tiene vencimiento, por el contrario se ha visto creciendo. Es más común en los siguientes sectores que aparezca una economía negra: comercio minorista, construcción, servicios privados, agricultura, textiles y sectores que han aplicado por contratar sin facturar trabajos específicos. La economía negra se incrementa cuando existe crisis económica, ya que existe una tasa de paro más alta que la que normalmente existiría. Pero la crisis económica estamos hablando de que se produce por déficit de modelos aplicados en un país o por la alta o el alto porcentaje de corrupción en él. Ahora, economía negra frente al coronavirus. La pandemia del coronavirus está asestando un golpe al narcotráfico, paralizando las economías, cerrando fronteras, eliminando las cadenas de suministros en China de la que dependen los traficantes para la obtención de los químicos para fabricar drogas rentables como la metanfetamina, el fentanilo y la cocaína. En las entrevistas realizadas en The Associated Press acerca de las docenas de agentes de cuerpos policiales expertos en tráficos de drogas revelan que los cárteles de México y Colombia continúan sus actividades, pero evidencia que los recientes decomisos, el cierre de fronteras están afectando toda su operación en la producción y trasiego a las ventas. A lo largo de la frontera de los 3.219 kilómetros de Estados Unidos y México por la que cruza la gran mayoría de las drogas ilícitas, el tráfico generalmente ajetrea que los traficantes aprovechan para pasar desapercibidos. Se ha reducido a unos cuantos vehículos. Los bares, clubes nocturnos y moteles de todo el país, que suelen ser centros fértiles de venta para distribuidores, han cerrado sus puertas y los precios de las drogas ante las cortas reservas se han elevado a niveles exorbitantes. Ahora, prácticamente todas las drogas han sido afectadas con interrupción de las cadenas de suministro, tanto a nivel mayoreo como menudeo. Los traficantes están acumulando narcóticos y dinero en efectivo a lo largo de la frontera, y las agencias antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, la DEA o TEA, incluso reporta un decrecimiento en el lavado de dinero y venta online de drogas en la llamada Dark Web. Otra cosa muy importante mencionar es que los recursos de las fuerzas del orden en México se concentran en los confinamientos relacionados con COVID-19. Gracias a esta cuarentena, digamos que por desgracia esta cuarentena, ya no sabría ni cómo expresarlo, los grupos criminales están utilizando la recesión económica y los confinamientos para construir capital político. Es decir, están repartiendo despensas, productos, se están ganando a la gente, ya que el Estado no hace mucho caso sobre esto, simplemente nos confina a estar en casa, pero no está entregando apoyos a madres solteras, etc. Hay quienes entregan un apoyo que son tarjetas bienestar, que son para adultos mayores, pero hay otros sectores de la población a los que no pueden acceder a estas tarjetas o beneficios económicos del país. Ahora se están entregando muchos créditos, pero esos créditos solo van a hacer que la gente se endeude más y en un momento no puedan llegar a pagar. Ahora, antes de dar mi conclusión, al respecto, el periódico Correo informa que el jefe del cártel de Sinaloa, Mayo Zambada, ordenó un drástico aumento del precio de las drogas sintéticas. Una libra de la metanfetamina cristal cuesta ahora, según esta fuente, 15,000 pesos, cerca de 567 euros, o en lugar de $2,500.
Mi conclusión es que aunque tenga muchos factores negativos, la economía negra también hay que considerar que es un aporte a la sociedad. Realmente esto trae consecuencias más negativas que positivas, eso es cierto. Pero el crimen organizado y la violencia y crueldad con la que se manejan estos negocios ilegales, digamos que es muy alta. Pero cabe también, como se mencionó antes, a veces los grupos delictivos dan apoyos a personas de escasos recursos, ya que el Estado no está al pendiente de algunos de estos factores sociales. Aunque lo hagan para ganarse a la gente, esos grupos delictivos no los delaten o los empiezan a querer o algo así, les beneficia a estas personas. Las personas no aceptan estos apoyos porque les estén de acuerdo con lo que estos criminales hagan. Los aceptan porque los necesitan y porque el Estado no les da de otra. Por otro lado, también el gobierno del país es muy corrupto y reciben ingresos económicos delictivos, o sea, dinero sucio para beneficios propios. Estos nunca buscan el bien común, solo el propio. Eso es algo muy importante, porque aunque sea los criminales reparten la comida, pero los políticos corruptos no reparten ni la mitad de lo que hay para distribuirlo con el pueblo. Las cantidades de robo de dinero son exuberantes. Muy bien, hasta aquí concluyo mi presentación. Muchas gracias.